Mi nombre es Eduard Cañón, así es. Entonces, pues para la honra y gloria de Dios, vamos a tratar de escudriñar sus escrituras. En ellas encontramos palabras de sabiduría, como lo dice su misma palabra en Proverbios 2:6. Hoy quiero pues hacer análisis de varios reyes, porque precisamente en ellos podemos encontrar algunos ejemplos, lo que conocemos como espejos. Y estos espejos es con el propósito de que nosotros miremos muy bien y no fallemos como quizás de pronto ellos lo hicieron. Y es para que nosotros tengamos sabiduría. La palabra de Dios toda es completa y al ser completa nos da consejos de sabiduría. Y sabemos bien que Dios es sabiduría y Él nos puede estar dando los consejos suficientes para que esta vida sea agradable, porque Él quiere que nosotros en este mundo podamos testificar de su palabra, podamos testificar de todo aquello que conocemos. Y es por eso que quiero invitarles a que todos allí en nuestra palabra de Dios, en la Biblia, busquemos un momento Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12. Trataré de ser bastante puntual con el propósito de que el tiempo nos alcance. Y pues allí aparece la historia de un rey y su nombre pues es Roboam. Ya nosotros sabemos quién es este hombre, cómo vivía este hombre y vamos a identificar puntos claves para que sean consejo para nuestra vida. Entonces dice que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Natab, que aún estaba en Egipto, a donde había huido el rey Salomón y donde vivía. Ya tenemos un contexto de este rey, pero vamos a irnos un poco más adentro. Vamos a irnos al versículo 7. Dice así, ellos le hablaron así, si te pones hoy al servicio de este pueblo, los sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Hay promesas, y la promesa que aquí primero nos dice es que si nos ponemos en el servicio, pues vamos a tener en cierta forma apoyo de otros, ¿verdad? Pero vamos a irnos un poco más adelante. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Miren que aquí hay algo importante. Dice que desechó el consejo de los ancianos. Miremos que nosotros, como jóvenes, debemos escuchar a nuestros ancianos. Y cuando estamos hablando de ancianos, no quiere decir que tengan muchos años, sino que realmente tenga una trayectoria de vida a partir de los principios que Dios nos da. Y estos ancianos precisamente cumplían esa condición. Estos ancianos eran estudiosos de la palabra de Dios, eran temerosos de Dios. Y entonces, aquí qué pasa con Roboam, desecha el consejo de ellos. Y es más, comete un error. Y el error es escuchar consejo de jóvenes que estaban con él. Jóvenes que quizás en el momento no agradaban a Dios. Jóvenes que en el momento no eran muy estudiosos de la palabra de Dios y que no eran muy temerosos de Dios. Y este fue el primer error que él tuvo. Muchas veces nosotros como jóvenes, y aquí viene la aplicación, es que desechamos estos consejos de ellos. Y para colocar un ejemplo, vemos que muchas veces los jóvenes les da mal genio o quizás de pronto no aceptan cuando están en el proceso del matrimonio de escuchar a sus padres, a las personas que tienen más trayectoria en esta vida y que en cierta forma han visto espejos también y que pueden darnos un consejo de cómo seleccionar la persona indicada, la cual nos va a acompañar por durante muchos años más. Y es por eso que el matrimonio en nuestros días se está viendo tan afectado. Se ve afectado porque precisamente no estamos escuchando consejos de sabios, sino consejos de personas jóvenes, inexpertas, que quizás no tienen ni siquiera el temor a Dios. Los jóvenes piensan que los papás no deben aconsejar en el noviazgo. Y es un grave error,
a veces creernos autosuficientes o creer en principios del mundo y no en los principios que Dios da. Yo quiero que recordemos un poquito acerca de lo que pasó con Isaac y Rebeca, ¿cierto? Esta historia es muy bonita y podemos rescatar que le fue muy bien en el matrimonio a estas dos personas, ¿cierto? Y es porque precisamente Isaac escuchó consejo de su padre. Y por cierto, le dio la posibilidad Isaac a su padre de seleccionar esa persona que lo iba a acompañar durante tantos años. Y es así que pues tienen un matrimonio con un buen futuro. Entonces, escoger la sabiduría de aquellas personas que tienen buenos años de trayectoria, conociendo de Dios, escudriñando su palabra, pues nos van a hacer sabios a nosotros también, ¿cierto? Entonces, miremos que aquí podemos extraer un poco de estos primeros versículos, y es que Roboam, en cierta forma, fue rebelde. Y nosotros sabemos que por la rebeldía sucedió algo muy grande, y es por eso que la raza humana se encuentra en la posición que se encuentra, y que tanto así al Señor Jesús le tocó venir a esta tierra. Y lo digo, le tocó, porque no había ningún otro ser que pudiese hacer esa función de redención en la raza humana. Y la palabra que aquí vamos a extraer es la rebeldía. ¿Quién fue el primer rebelde? Pues nada más y nada menos que Lucifer, que hoy conocemos como Satanás, la serpiente antigua. Y miremos que a él en el espíritu de profecía se le da el título como el primer gran rebelde. Así lo establece, y vemos que fue por ese síntoma que esta persona pudo empezar a experimentar en el cielo, la rebeldía. Y es por eso que este mundo ha sido tan abatido, porque también esa rebeldía ha sido transferida de generación en generación de la raza humana. Y aquí Roban también nos dice lo mismo. Él no toma consejo, sino que se vuelve rebelde y toma malas decisiones. Y estas decisiones hace que, por cierto, este reino, este tribu, se divida en dos, ¿no? Se divide en dos, y entonces empezamos a ver divisiones en un pueblo que debía estar unido, porque era el propósito de Dios, tener un pueblo. Pero en este caso, por la rebeldía de Roboam, se divide en dos pueblos, uno que le sirve a Dios y otro que no, ¿cierto? Entonces, miremos que Dios no quiere dividir, Dios quiere unir. Entonces, la rebeldía viene encadenando también la división. Y por eso es importante nosotros también como miembros de iglesia de ser muy cuidadosos, de no separar, de no esparramar, sino de unir. Es el propósito que Dios ha puesto en nosotros como conocedores de su palabra. Pero vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos ahora a buscar Segunda de Corintios. Entonces, todo Segunda de Corintios, o mejor, de Crónicas mejor, Segunda de Crónicas, y vamos a irnos al versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿cierto? Y pues nos habla acerca de alguien, y dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Miremos que aquí Salomón es el nieto que impulsa al pueblo a buscar a Dios. Y miremos allí algo importante. Convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Después Salomón fue con toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, sirvió de Jehová, había hecho en el desierto. Miremos que aquí lo importante es que nosotros debemos ser temerosos de Dios. Y mire que aquí Salomón hace algo importante,
y es que reúne a todo, hace un grupo grande para tomar decisiones. Es importante que nosotros meditemos a la hora de tomar decisiones, no simplemente tomarlas por tomarlas o tomarlas a la ligera. Lo importante también aquí es que Salomón, pues como para recortar un poco y que me alcance el tiempo, es que el propósito de él es generar una buena influencia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos generar buena influencia en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es nuestro entorno más próximo? Nuestra familia. De ahí seguido está nuestros vecinos, amigos y demás. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de influencia, pues la palabra de Dios, aunque no toma este término textual, sí nos está diciendo un sinónimo. Y el sinónimo es testimonio. ¿Cuál es el testimonio que yo puedo impartirle a la gente con el solo hecho de ser cristiano? Nosotros bien sabemos que de sábado en sábado tenemos por costumbre irnos y reunirnos con nuestros hermanos y hablar y estudiar de la palabra de Dios. Pero, ¿qué he hecho durante toda la semana con mis vecinos, con mis amigos, con todas las personas que me rodean, con mi entorno, verdad? Es importante mirar que el testimonio juega un papel sumamente importante y Dios en la palabra lo ha manifestado de esa forma. Y vamos a irnos un poquito más adelante en el capítulo 15 de Crónicas. Allí vamos a ver capítulo 15 y vamos a ver el contexto de lo que aparece allí, ¿cierto? Y vamos a leer del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para él que entraba, ni para él que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. 6. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Miremos que aquí hasta el momento nos está dando a nosotros un parte de lo que está sucediendo con este rey que estamos estudiando. Entonces, el anterior, Salomón, nos estaba diciendo que la palabra clave que tenemos que ser es testimonio. Debemos ser una buena influencia en la sociedad. En este caso, estamos viendo con el rey Asa, otra situación importante, ¿cierto? Pero vamos a darle mejor contexto para ir aclarando un poco más. Vamos a irnos al verso 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Miremos que ya el panorama empieza a mejorar un poco, ¿cierto? Anteriormente venía una sociedad abatida, una sociedad que estaba luchando y que estaba en desorden. Pero aquí se prometen algo en el verso 12, y es que se iban a entregar a Dios, que iban a hacer su voluntad, ¿cierto? Y entonces viene una promesa allí, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Vamos a irnos un poquito más adelante, en el 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Qué bonito. Miremos que se propone algo, se hace con verdadera entrega y lo que pueden recoger este pueblo es que Dios los va a acompañar en ese gran proceso. Y es más, no solamente los va a acompañar, sino que va a tener un buen resultado. Y el resultado es que hallará paz. Miren qué importante es cuando nosotros buscamos de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios de todo corazón, Él nos brinda la paz que tanto necesitamos. Nosotros estamos en un mundo de atribulación, de constante pelea, de constantes enfrentamientos.
de muchas pruebas, ¿verdad? Y aquí mis hermanos pueden estarlo probando también, como lo escuchaba hace un momento. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, le buscamos de mañana y nos congregamos con Él, personal, cara a cara, tenemos la posibilidad por medio de una oración. Es por eso que el Señor Jesús nos quiere brindar su mano, pero muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Importante eso, hacer la voluntad del Padre. Miren que aquí hasta este momento vemos que Asa, el rey Asa, está haciendo algo importante y es que está siendo un buen cristiano. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos buenos cristianos? Pero qué más importante es hacernos esta pregunta. ¿Quién nos considera a nosotros que somos buenos cristianos? No es tanto nuestro propio concepto, es el concepto que los demás tienen de nosotros en base a lo que identificamos en el rey Salomón, el testimonio. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cierto? Importante en esto. Y miremos que aquí el rey Asa, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que es un buen cristiano, pero algo pasa allí más adelante. Y vamos a irnos un poquito al verso 16, al capítulo 16, verso 1. Y van a ver por qué estoy diciendo lo que digo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. Vamos más adelante, el 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Creo que notamos lo que está pasando aquí con el rey Asa. Está profanando, ¿verdad? Se ha corrompido este hombre. ¿Cómo podemos nosotros ver en este personaje? Primero era un buen cristiano y ahora lo olvida de un momento a otro. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque este rey acaba de hacer esto. Ha incumplido, ¿cierto? A lo que él había hecho unos un tiempo atrás y lo que leímos en unos versículos atrás, que iba a hacer su voluntad, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué hizo? Profanó el templo y sacó todo, ¿cierto? Lo que estaba dedicado para Dios y lo dedicó a los hombres. ¿Cómo puede un hombre o una mujer, porque aquí también lo aplica, ser primero un buen cristiano y luego olvidarlo de un momento a otro? Pues realmente, ¿qué ha pasado aquí? Es la gran pregunta, ¿cierto? Y es que, ¿por qué se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Pues miremos allí, en el verso 16:7, la palabra de Dios también nos expone por qué se equivocó, por qué cambió su forma de pensar. Y vamos a irnos un poco al verso 7 del mismo capítulo 16. Y dice así, en aquel tiempo vino el vidente Hananí ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto has apoyado al rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Miren lo que está diciendo acá. Ya no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, nos volvemos rebeldes. Y habíamos dicho inicialmente que el que fue colocado como el título a Satanás fue el primer gran rebelde. Y la rebeldía nos lleva a apartarnos de la mirada de Dios y de sus preceptos. Es por eso que aquí le dicen, le aconsejan, si ven los consejeros, los ancianos, le dicen qué ha pasado por haber apoyado a los hombres y no a Dios. Se te ha escapado de tus manos. Importante rescatar esto. La rebeldía nuevamente se ve reflejada aquí en estos versículos. Y vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos al 10, al 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues se encolorizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo.
Mire lo que puede llegar tanto la rebeldía, la desobediencia, y es nada más y nada menos que la ceguera espiritual. No se puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque el corazón ha sido como cauterizado, ha sido usurpado por nada más y nada menos que Satanás. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Padre, estamos haciendo la voluntad del enemigo. Y aquí es importante tener muy claro, porque de allí es donde nosotros tenemos ese hilo tan delgadito de desobedecer a Dios. Y recordemos un poco atrás en Génesis. Nuestros primeros padres desobedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Sacarlos del Edén. ¿Por qué? Porque ya no tenían parte con Dios como Dios lo tenía planeado. Y al rey Asa le ocurre exactamente lo mismo y empieza a tomar decisiones equivocadas. Coge al vidente, lo encarcela y también empieza a oprimir a los del pueblo. Y eso es algo importante para nosotros poderlo contemplar para nuestra vida. Entonces, recordemos, y aquí nos queda algo importante, y es que la fidelidad del ayer no nos sirve para el mañana. La fidelidad es continua, es constante. La fidelidad del mañana debe trabajarse en el mañana, porque la del pasado, lo que hice ayer, sí es fundamental para seguir avanzando, pero si solamente veo como el mañana, la fidelidad del mañana, es porque no la tenemos en nuestras manos. La fidelidad es ahora, el hoy. Y si yo hoy tengo una buena fidelidad a mi Padre, muy seguramente en el mañana se va a ir propagando, ¿cierto? Pero si yo me espero en el mañana, lo que va a suceder en el mañana, quizás de pronto el mañana no llegue. Entonces, no podemos descuidar nuestra fidelidad, porque de ser servidor de Dios a ser impío, solamente estamos a un paso. Y el paso es dejar la fidelidad a Dios. Importante eso, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa con esto. A toda acción tiene una consecuencia. Y vamos a irnos un momento al capítulo 12. En el año 39 de su reino, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino a los médicos. Se apartó tanto de Dios que aún en la enfermedad, que es cuando nosotros somos más vulnerables, cuando estamos más débiles y que necesitamos tanto de ese Dios, ¿cierto? Aún cuando estamos bien, pero en la enfermedad es cuando más lo necesitamos. Y recordemos que no más con un solo dolor de cabeza, lo que nosotros debemos hacer es invocar el nombre de Dios. Dios mío, ten compasión de mí, ayúdame con este dolor de cabeza o quizás con cualquier dolencia, y muy seguramente va a ser más fácil. Pero este hombre, ¿qué hizo? Mm, mm. Consultó a quién, a los médicos antes que a Jehová. Con esto no quiere decir que no debemos ir al médico, de ninguna manera. Lo que debemos hacer es primeramente confiar en Dios, la salud nuestra, y luego ahí sí, pues mirar un médico, pero no colocar, como algunas personas dicen, es que yo a ese médico le tengo fe. No, es un error. Al que tenemos que tenerle fe es a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Entonces, por más que los médicos tienen un vasto conocimiento de la ciencia que nos ayuda a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de que a quien se confía no es en los médicos, sino es en la voluntad del Padre, porque si la voluntad del Padre es que por medio de esos médicos nosotros recibamos sanidad, es muy diferente en colocarlos en primer lugar. Entonces, miren que a toda consecuencia, a toda acción hay una reacción y la consecuencia que tuvo el rey Asa es desafortunada, ¿no? Y entonces vemos que empieza a verse aquí que Asa estaba en una parte espiritual arriba, estaba muy en comunión con Dios, pero de un momento empezó a qué, a decrecer, hasta que de un momento a otro dejó de existir esa verdadera comunión con Dios, dejó de ser, ¿cierto? Vamos a irnos a mirar otro rey, porque se me está agotando el tiempo, pero no quiero cortar acá, porque estos reyes me están mostrando que verdaderamente son proverbios de vida, ¿no? Nos está enseñando a nosotros consejos como pequeñas cápsulas
de cómo debe ser nuestra vida espiritual, porque por medio de espejos podemos nosotros aprender. Espejos buenos, pues podemos replicar, y de los espejos malos podemos rechazar, ¿cierto? Entonces, retener lo bueno, desechar lo malo. La palabra de Dios también nos lo dice así. Vamos a ir un momento a estudiar el rey Josafat. Vamos a irnos a Segunda de Corintios, pero vamos al capítulo 17, un poquito más abajo. Y vamos a irnos al versículo 3. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Interesante. Está en verdadera comunión con quién? Con Dios su Padre, ¿cierto? Pero ahora vamos a identificar cuál es el defecto que tiene el rey Josafat. Y vamos a ir un poquito más adelante, pero no quiero leerlo textualmente, sino que quiero dar el contexto. Y es que al rey Josafat le gustaba rodearse de muy malas personas. Personas al que se unen con necios, pues necio será. Y aquí no quiere decir que nosotros no debemos ir a predicar ni relacionarnos con otras personas, no, de ninguna manera. Simplemente que lo que está pasando acá es que el rey Josafat se deja influenciar por los de afuera. Ese es el verdadero error, que nosotros dejemos que en nosotros influencien gente que no sea temerosa de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos dejar que influencien en nosotros? Es decir, que nuestro carácter se vea transformado a partir de ideas o de costumbres que otros tienen de manera incorrecta, ¿cierto? Entonces, allí en el verso nos está diciendo más adelante que el rey Josafat le gustaba involucrarse con estas malas personas. Y desafortunadamente no es una muy buena decisión porque no iba con el propósito de transformar corazones, ¿cierto? Sino simplemente de relacionarse. Nosotros debemos ir al mundo, es con el único propósito de traer esas personas para Cristo. Es decir, que antes de relacionarnos con ellos, debemos estar orando por ellas, orando por nosotros, obviamente, para que el Espíritu de Dios haga su trabajo de transformación. Porque recordemos que lo único que nosotros podemos hacer es llevar la palabra, más el que convence es el Espíritu Santo. Y vamos a ir un poquito más allí adelante, a 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y aparentó con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y lo persuadió que fuera con él contra Ramot de Galaad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empezó a existir relaciones con Acá. ¿Y quién es Acá? Recordemos que Acá era la sacerdotisa de Baal y sabemos bien que ella era pues una procedencia no muy buena, ¿cierto? Y pero vemos que Baal, qué tremendo fue, ¿no? ¿Verdad? Y en la Biblia nos dice a nosotros cómo lo fue. Y es por eso que la relación que estaba teniendo Josafat con esta sacerdotisa de Baal no era muy buena. Estaba desechando lo verdaderamente bueno. Y vemos allí ahora qué pasa. Es decir, después de que se relaciona, viene una consecuencia. Creo que me estoy dando a entender que a toda acción viene una reacción y esa reacción es una consecuencia. ¿Y la consecuencia cuál es? La vemos en el verso 19 del capítulo 18. Y dice así, y preguntó Jehová, ¿quién inducirá acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Miremos que la ira del Señor se empieza a manifestar y vemos allí en el 20:35. Entonces vamos a saltar un poco para que nos dé el tiempo. Entonces en capítulo 20, capítulo 35, dice así, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. ¿Lo notan? Estamos viendo que están desechando los principios de Dios. Ya en este contexto vemos que falla mucho y pues
quien tiene estas amistades, desafortunadamente también se ven vulneradas las personas que nos rodean más cercanas. Y en este caso, el pueblo fue muy afectado. Es decir, que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra familia como padres también va a afectar a nuestros hijos. Y eso no lo dice únicamente la palabra de Dios, también el ser humano lo ha identificado con diferentes teorías. Pero si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, ya está dicho mucho tiempo antes de que los hombres lo establecieran como un conocimiento nuevo. Es un conocimiento que Dios ya dio, pero que los seres humanos lo han desechado. ¿Sí lo notan? Entonces, en este caso nos damos cuenta que este gobierno empieza a fallar mucho, ¿cierto? Y es por eso, precisamente, entablar estas amistades, que lo que yo voy a hacer no es enriquecerle su vida, sino que ellos son los que hacen una mala transformación en mí. Ahí es donde está el error. No es que nosotros no podamos ir a relacionarnos con otros, es que esos otros influencien tanta forma negativa en nosotros que nosotros dejemos de lado los principios que Dios nos ha enseñado. Entonces, miremos que todos estos reyes han tenido unas acciones, unas reacciones, y esas reacciones como consecuencias vemos que en algunas viene el castigo pronto, como en otras se demora, o incluso tan misericordioso es nuestro Dios que aún incluso las puede llegar a retirar según la condición de nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, miremos que, pues para adelantar un poquito, él gobernó por 52 años. Bien, pero no quiero terminar acá porque quiero mirar un momento con ustedes en el capítulo 21. Vamos a irnos al 16. Pero sí, aquí vamos a ver que estamos hablando del rey Joram y Josafat. eh, Nos damos cuenta que eh, empieza a existir eh, en su corazón el orgullo. Empieza a existir el orgullo. Y vamos a irnos un poquito al verso 16. El verso 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, que subían contra Judá invadiendo la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de ellos. Entonces, si nosotros nos devolvemos un poquito aquí, en este capítulo 21, nos damos cuenta que Josafat se llenó de orgullo también. Y al llenarse de orgullo, pues viene algo que es la rebeldía. Por lo tanto, hay otra consecuencia allí. Y es que la rebeldía, ya habíamos dicho quién es el padre de la rebeldía, y entonces en el verso 17 nos damos cuenta que él no podía entrar así fuera rey a un lugar, ¿cierto? Y él tomó algo que no debía haber hecho. ¿Y, y qué fue? Pues que entró allí al tabernáculo, donde únicamente podían entrar los sacerdotes. ¿Y él qué quería hacer? Quemar incienso. O sea, quería profanar lo que Dios había establecido. O sea, quería cambiar el orden de todo. Pero ¿qué pasa? Allí el sumo sacerdote que representa al Señor Jesús le negó la entrada, lo echó. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pronto en su cuerpo le es la lepra. Y entonces ahora sí empieza a ver sus consecuencias a partir de la altivez de su corazón. Entonces fue leproso. Y miremos que la consecuencia de él, de la lepra, fue por durante toda su vida. ¿Hasta dónde? Hasta su muerte. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Por qué Josafat no murió en el momento? ¿Cierto? Pues yo lo único que puedo ver acá es que la misericordia de Dios fue tan grande con él por lo bueno que había hecho en algún momento, porque Dios no olvida lo bueno que nosotros hacemos, ¿cierto? Él conoce nuestro corazón. Y yo creo que por misericordia Josafat no hizo que él cayera muerto en el momento, sino que le dio la oportunidad de pensar.
de recapacitar, de poder estudiar lo que en lo cual se había equivocado, porque él fue echado también. O sea, no solamente recibió la lepra, sino que fue aislado. O sea, tremendo, porque para nosotros como seres humanos el sentirnos aislados como que no es muy bueno, ¿cierto? Nos sentimos muy mal. Pero yo creo que por esa misericordia de Dios fue que no cayó muerto en el momento. Miren que estas lecciones de los reyes que hemos analizado hasta el momento nos muestran a nosotros qué importante es estar tomados siempre de la mano de Dios y que continuamente nos estemos preparando para su pronto regreso. Porque cuando nosotros tomamos malas decisiones, tienen unas consecuencias. Y si tomamos buenas decisiones, tenemos unas consecuencias también. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros queremos tener, cierto? Muy seguramente de las buenas. Pero para las buenas tenemos que escuchar consejo de sabios. ¿Y quiénes tienen el consejo de sabios? Los que guardan, los que estudian la palabra de Dios y que tenemos que alejarnos de los necios, no con el propósito de no predicar, sino que tenemos que primeramente orar por ellos para que el Espíritu de Dios transforme sus corazones y que nosotros podamos ser unos buenos influencers, tanto que ahorita esta palabra se dice, ¿no? En aquellas personas que no conocen de Dios. Entonces, miremos que hoy hemos aprendido que en ocasiones las consecuencias se aplican, en algunas se retiran, como podemos verlo en algunos de los reyes, y en otras, pues desafortunadamente, tenemos que pasar las consecuencias hasta o incluso hasta el día de nuestra muerte. Entonces, miremos que la misericordia de Dios no la podemos confundir, porque muchas veces nos volvemos presuntuosos y esa la presunción no es buena. Bien, Dios hace lo que como Dios debe hacer, pero tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer como personas en Cristo Jesús. Espero, mis hermanos, que les haya podido compartir algo de lo que me llamó mucho la atención del estudio de la palabra de Dios y de que vemos en los espejos que Dios nos establece en la palabra de Dios. En ellas hay verdaderas historias que nos pueden transformar nuestro carácter y transformar a otros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este día santo, día del Señor. Amén.